Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, aquí una vez más con las escrituras, con la palabra de Dios. Eh, Aquí en este momento vamos a hablar sobre Génesis 4:7, que habla de Caín, el pecado de Caín. Pero vamos a ver sobre quién está a la puerta. Ok, vamos a leer en Génesis. Que Dios nos ayude con la palabra de Dios. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Amados hermanos, aquí eh, nos está hablando de una puerta. Y esta puerta hay alguien detrás de la puerta. Pero esta puerta nos lo ponen o está esa puerta ahí. Y siempre va a estar, porque siempre va a estar. Pero aquí Dios le dice a Caín, la puerta está ahí listo. Pero ¿quién está? Es el pecado que está detrás de la puerta. El pecado desea de nosotros, desea, nos ataca, quiere ganarnos, quiere quitarnos esa fe para poder entonces entrar en nosotros. Pero si podemos ver en el versículo dice, en el versículo dice, y tú señorearás sobre él. O sea, nosotros lo podemos dominar mientras no abrimos esa puerta. Pero aquí Caín le están hablando porque él ya cometió, o sea, ya está para cometer ese pecado y Dios lo está viendo en él y él está advirtiendo, tienes cuidado, no abres esa puerta, no abres la puerta, porque el pecado está a la puerta. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Eh, en medio de un conflicto, quizás entre amigos o familiares, nosotros sentimos que estamos abriendo una puerta, como por ejemplo empezamos a gritar, a regañar, nos entra aquella ira. Y nosotros lo percibimos, lo sentimos, que estamos fallando. Pero entre más abrimos la puerta, más nos estamos entrando al pecado, más estamos dándole lugar al pecado que entre en nosotros. Porque ese es lo que el mal quiere. Él nos desea siempre. Él desea que nosotros abramos esa puerta para que Él entre en nosotros. Una vez nosotros nos caímos en lo que es el orgullo, el mal nos gana. Porque nosotros por nuestro orgullo nos dejamos llevar por el pecado. Nos dejamos llevar por el mal. Pero aquí Dios, con su misericordia, le está diciendo a Caín que tuviera cuidado. Porque si tú haces bien, siempre serás exaltado. Si tú haces bien, siempre estarás con la frente en alto. Y si no haces bien, y si haces el pecado está a la puerta. Si haces maldad, dice otras escrituras de otras versiones, si haces maldad, el pecado está a la puerta. Pero una vez nosotros que nos arrepintamos del pecado, Dios nos perdona, Dios nos guía, Dios nos levanta. Aquí a Caín le están diciendo, le están hablando, hay alguien en esa puerta, ten cuidado, hay alguien, no te dejes llevar. Eh, si podemos ver en Proverbios nos habla también de que dice, si alguien viene y te dice, hagamos lo malo, vengamos y despojamos de bienes y luego lo repartimos entre nosotros, apártate, no vayas con ellos. Entonces,
Eso es lo que también aquí Dios le está hablando a Caín. Ten cuidado porque alguien está a la puerta. Si yo en el momento que a mí me dijeron, vamos, hagamos esto, sabiendo que es malo, estoy a la puerta. Allí estoy cerca de abrir esa puerta. Estoy cerca. Allí el mal está acechando, está viendo de qué manera, como para ganarte, tomar tu vida en control. Pero nosotros lo podemos dominar. Dominándolo, ¿de qué manera? Rechazando todas esas ofertas del enemigo. Todas esas cosas malas, hasta tus amigos pueden venir y te dicen, mira, ese problema se va, se quita, vamos a tal lugar, echémonos una cerveza. Pero mientras tú dices, no, esto no me resuelve nada, y tú vienes a Dios, buscas la presencia de Dios, Él te alumbrará. Como dice también en Efesios, levántate tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Entonces, no nos dejemos de dominar por el pecado que está a la puerta. No tenemos que abrir esa puerta. Abriendo la puerta, como en ese momento cuando el mal está acechando ahí, y en ese momento de tentación que está en nosotros, no tenemos que caernos, no tenemos que abrir esa puerta. Tenemos que apartarnos de esa puerta, porque el mal de esa manera, como trata de de atacarnos y llevarnos por cautivo. Nos iremos en cautivo del pecado. Entonces tenemos que apartarnos, recordándonos siempre, siempre de Dios, siempre. En cualquier momento, siempre llega el enemigo, pone trampas, pone engaños, para que nosotros podamos abrir esa puerta y Él entra. Él entra. Él siempre nos acecha. Siempre quiere atacarnos. El castigo del pecado siempre está presente. Ese siempre está presente. A mí me llama la atención sobre Caín porque ¿por qué Dios? Porque si podemos ver cuando Él les dijo a Adán y Eva, no coman del árbol, porque si comen, se mueren. Pero a Caín, y Caín lo que hizo, mató a su hermano. Y él, nomás lo sacaron del lugar donde estaba. Lo echaron de ese lugar donde él se encontraba. Y no lo mataron. La historia de Caín sigue porque hubo alguien más donde dijo, me tendrían que matar o me tendrían que maldecir 7 más que ellos, 7 veces más que él por matar a Caín. Entonces tenemos que tomar buenas decisiones en Dios, no tenemos que permitir que el enemigo entre en nosotros y no tenemos que abrir esa puerta para que el mal no entre. Nosotros podemos dominarlo, podemos dominar apartándonos, porque en esta vida, hoy en día, si podemos ver, hay muchas cosas en el mundo que nos puede engañar también. Nos quiere engañar a la manera de llevarnos al mundo, al pecado. Y una vez estando en el pecado, serán cegados nuestros ojos, serán cerrados nuestros oídos. ¿De qué manera? Que las buenas palabras ya no entran en nosotros. Que las buenas palabras de salvación rebota en nosotros. Ya no lo podemos recibir. Pero una vez nosotros nos hayamos levantado, arrepentido, como Jesús también le dijo a Pedro, después de que me hayas negado, después de que te has levantado, te has recuperado, le dice Jesús a Pedro, anima también a tus hermanos. Entonces, llega un momento donde nosotros tenemos que arrepentirnos y recuperar lo que es el amor de Dios, levantarnos. Pero aquí Caín le hablaron, Dios
miraba el corazón de Caín, que había en él. Dios buscaba un arrepentimiento en Caín. Pero sin así, si podemos ver, hasta Caín le contesta: ¿acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Entonces, tenemos que ver el momento, el tiempo. De nosotros mismos sale ese momento, si debemos de abrir esa puerta. Pero no lo tenemos que hacer. Tenemos que dominarlo. Si podemos buscar en la palabra de Dios, lo podemos ver en Hebreos capítulo 10. Aquí nos habla Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 18. La palabra de Dios dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuál es la remisión? La remisión lo hizo Cristo, pero hay una remisión que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál? Es el arrepentimiento, porque una vez que nosotros nos hayamos arrepentido ante Dios, dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tenemos nada más que hacer. Una vez fue hecho por nosotros, pero también nosotros tenemos que reconocer eso. Tenemos que levantarnos por Cristo. Tenemos que levantarnos por Él. También podemos ver en Santiago. Santiago también nos habla, Santiago capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios dice: y la concupiscencia, cuando haya concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Aquí nos habla sobre el pecado, que cuando una vez es consumado el pecado, engendra muerte. Pero como lo leímos en Hebreos, dice la remisión ya está hecha. Y no hay más por hacer por el pecado. Porque Cristo lo hizo por nosotros, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Él lavó todos nuestros pecados. ¿Y de qué manera nosotros tenemos que buscarlo? Es buscándolo a Él en la cruz, para que Él nos pueda guiar. También en Isaías 9, en Isaías capítulo 9, versículo 13, también nos habla aquí sobre cómo nosotros tenemos que levantarnos o por qué razones viene el pecado. Capítulo 9, versículo 13 dice: mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaron a Jehová de los ejércitos. Dios hería al pueblo y ellos no lo buscaron. Pero Dios siempre nos habla y nos quiere dar esa libertad. Tenemos que buscarlo a Él. Él nos busca. ¿De qué manera Dios nos busca? Porque si podemos ver, Jehová vino y le dice Dios vino y le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y todavía Dios le dice: si haces bien, serás exaltado. Y si haces mal, Dios le está hablando para que él tuviera cuidado. El pecado está a la puerta. Eso tenemos que ver. Tenemos que ver que Dios siempre nos habla, nos dice: ten cuidado, que el pecado está a la puerta. Lo que has hecho no está bien. Cuando haces bien, serás exaltado, pero cuando haces maldad, hay paga. Hay paga del pecado, como dice en Hebreos. Una vez fue la remisión, de ahí para allá ya no hay más
ofrenda que hacer, que ofrecer. En Isaías 55, también Dios nos habla, nos enseña, porque Él es misericordioso. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él será amplio en perdonar. ¿Cuál es lo amplio? Él perdona mucho, cantidad de pecados. Pero hay un pecado también donde dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento de que hay un pecado que no es perdonado, no tiene perdón. Es la blasfemia contra el Espíritu. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado no tiene perdón. Por eso hay que tener mucho cuidado. No tenemos que darle lugar al mal que nos gane para que nosotros vengamos y abrimos esa puerta. No tenemos que abrir esa puerta. Si alguien te está ofendiendo, déjalo, no le hables, no le contestes. Como dice también la palabra de Dios, si alguien toma lo que es tuyo, déjalo. Si te lleva tu billetera, te lleva tu celular, déjalo que se lo lleve. No pelees, no pelees, porque allí también es una puerta que el mal te está poniendo en tu vida para que Él quiera que tú abres esa puerta. ¿Por qué? Porque pasan en muchos casos, Pero nosotros tenemos que estar siempre firmes ante la presencia de Dios. Buscar a Dios para que el mal no nos domine, sino nosotros tenemos que dominarlo, apartarnos de todo eso. Pero si podemos ver también, hay alguien quien es mucho poderoso que que está en esta puerta, que acecha a la puerta, pero hay alguien que está a la puerta, hay alguien más poderoso que es el único Dios verdadero. Podemos buscar en Apocalipsis 3:20, dice, la palabra de Dios dice de esta manera, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora podemos ver quién está a la puerta. De eso que quería hablar yo. ¿Quién está a la puerta? ¿A quién le debemos de abrir la puerta y a quién no debemos de abrir? Pero aquí Jesús nos está hablando de que Él está a la puerta. Él nos está tocando, pero es la puerta de nuestro corazón para que nosotros podamos abrirle esa puerta, para que Él entre con nosotros. Y Él dice, Él cenará con nosotros y nosotros con Él. Dios nos está llamando de una y otra manera. Como dice Job en su palabra, dice, Dios le habla al hombre de una y dos maneras, pero el hombre no lo entiende. Le habla en sueños y el hombre no lo entiende. Dios nos llama al arrepentimiento. Tenemos que entregar nuestro corazón a Cristo, pero de todo corazón, de toda voluntad propia. Esto no es con una fuerza de alguien que te obliga a que haz esto porque esto es para ti. No, porque no lo estarías haciendo de corazón. El llamamiento de Cristo es de un corazón puro y sincero. Las palabras que tú le dices que sean sinceramente para Él, que tú lo estás recibiendo. Que tú quieres darle valor a ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, por salvarnos, por injertarnos, porque nosotros somos injertados a la iglesia. Somos hijos de Dios, somos sacerdotes, sumos sacerdotes. Entonces tenemos que buscar
la puerta correcta. La puerta correcta a quien debemos de abrir es Cristo. Él es la puerta. Él es el único que debemos de tomarlo y dejarlo que entre en nuestro corazón. Porque una vez que Él entre en nuestro corazón, nuestros ojos serán abiertos y nuestros oídos también. Cuando la semilla cae, no va a caer en vano. No va a caer como el sembrador cuando siembra. Unos caen en piedras, unos caen en la calle, en el camino. Otros caen en medio de los espinos, pero estos lo ahogan. Pero hay una semilla que cae, uno da 100 y 30, dice la palabra de Dios. Entonces, esta semilla es el que debe de entrar en nosotros en el momento cuando nosotros le abrimos la puerta a Cristo, que es nuestro corazón. Porque la semilla que cae, que es la palabra de Dios, nosotros lo tomamos y hace un efecto en nosotros. Nos hace ver y entender cuál es lo mejor que debemos de tomar. Te hace ver que si cometes una maldad, si cometes el pecado, tú lo sabes que lo vas a pagar. Por ejemplo, tú sabes que si robas, te llevan a la cárcel. Eso lo sabes. Entonces, cuando nosotros dejamos que Cristo entre en nosotros, nos apartamos de esas cosas malas. Dejamos que Cristo reine en nosotros. Porque lo que vamos a sembrar nosotros, lo vamos a cosechar de la misma manera. La libertad, la paz, el gozo, el amor que viene de Cristo. A Él le debemos de abrir el corazón. A Él debemos de abrirle esa puerta que Él toca, porque Él toca esa puerta para que Él se quede con nosotros. Entonces, a esta puerta que le abrimos, que es Cristo que está a la puerta, con Él sí podemos quedarnos cautivos. Con Él me puedo dejar yo quedarme cautivo, porque yo sé que es lo que trae en esta vida aquí, como dice también en Efesios. En Efesios dice que en esta vida y en la vida venidera tendrás abundancia. Tenemos que abrir el corazón a Cristo, porque Él es quien nos ofrece la salvación de nuestras vidas. En Santiago, vamos a buscar en Santiago capítulo 5, versículo 16. El amor de Cristo es grande. Santo Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16. La palabra de Dios dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Está hablando que nosotros tenemos que perdonar nuestros pecados. En la oración que Cristo nos enseñó, que está en la palabra de Dios, dice: perdona nuestras ofensas, porque nosotros perdonamos los que nos ofenden. Entonces, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos mira, Dios desde el cielo, Dios nos mira y perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas. Pero tenemos que abrir esa puerta, porque quien hace eso en nosotros de perdonar nuestras ofensas es Él mismo. El Espíritu Santo entra en nosotros y te impulsa a llevarte a ir a perdonar a tu hermano, a ir a perdonar a tu prójimo. Porque es como Cristo quiere en nosotros, que nos perdonemos unos a otros. Y tenemos que rogar por nosotros mismos. La oración del justo es eficaz.
Tenemos que orar y buscar a Dios, buscar a Cristo. A esta puerta no dejes cerrada esa puerta. No cierres esa puerta. Es más, corre y ábrela, porque es Cristo quien te llama. Es Cristo quien está rogando por tu alma. Bueno, Él no ruega, sino toca. Toca. Y nosotros somos los que decidimos en nosotros si nosotros le abrimos esa puerta para que Él entre en nosotros, Él obre en nuestras vidas y nos levante como a hijos. En Primera de Juan también nos habla, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que le hablaron a Caín. A Caín le hablaron de esto. El pecado está a la puerta, pero Dios siempre le dijo, siempre le habló, Dios buscando la manera como para que Caín se arrepiente de su pecado, de la maldad que él cometió, pero no lo hizo. Y nosotros en Cristo podemos hacerlo. Pero levantarnos, decirle a Dios que nos perdone y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros nos levantamos, venimos y confesamos, pero ¿a quién confesamos nuestros pecados? A Cristo. A Él solamente tenemos que confesarle nuestros pecados, hasta lo más fuerte que nosotros podemos sentir que haya sido en nosotros, decírselo a Dios. Por eso en Mateo capítulo 6 nos habla, cuando tú oras, enciérrate. En secreto ora a Dios. Allí en lo secreto, lo más profundo y secreto que tú tienes en tu corazón, que sientes que te molesta, confiésaselo a Cristo, porque Él es quien perdona nuestros pecados y es justo. Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios quien puede levantarnos, guiarnos a la luz de la palabra. Pero no tenemos que apartarnos, no tenemos que llevar ese mal en nosotros, porque es lo que nos acecha día tras día. Es el que nos ataca. No tenemos que sentirnos culpables a nada. Una vez que estuviste en el error, levántate, ven a Cristo. Él te lava, te quita y te olvidas de todo lo que haya pasado. Porque así es como Cristo nos perdona. Él nos ama, pero tenemos que abrir esa puerta. La puerta que es nuestro corazón, tenemos que abrirle a Cristo, que Él está a la puerta.